Dios le bendiga, mis queridos hermanos, queridos amigos, todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. En esta ocasión quiero compartir una breve enseñanza de la palabra bajo el tema consecuencia de la desobediencia. Yo sé que es un tema que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación, exhortación, si usted atiende a la enseñanza y la pone en práctica. Hoy en día el principal problema de la humanidad es la desobediencia. Y vamos a tratar de explicarlo a la luz de la Biblia y consecuencias que producen el ser desobediente. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dicen así las letras: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este tema, consecuencia de la desobediencia, vemos que según el diccionario la palabra desobediencia es no hacer lo que se manda o no hacerlo como se manda. O sea, muchas veces nosotros, la mayoría de los casos, no hacemos lo que el Señor nos manda, y en otros casos pues lo hacemos pero no como el Señor manda. O sea, tanto uno como el otro es desobediencia, es desobedecer a Dios. Entonces, en la Biblia se dan muchos ejemplos de lo que es la desobediencia. En la cita que acabamos de leer, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El principal problema hoy en día que están enfrentando la mayor parte de las personas es que tienen sus ojos puestos en cualquier cosa menos en Jesús. Por eso es que vemos tanto declive espiritual en el pueblo de Dios. La unción no desciende, muchas personas se enferman, muchas personas careciendo de diferentes necesidades que el Señor ha prometido por medio de su palabra que serían nuestras. Pero a causa de la desobediencia, que tenemos los ojos puestos no en Jesús, sino en las cosas que nos pueden producir, según nosotros, un bien. Muchas personas le tienen más confianza a sus logros materiales, ya sea una carrera universitaria, ya sea una familia, el matrimonio, la esposa, el esposo, los hijos, el dinero, el carro. O sea, somos tan desobedientes, a veces consciente o inconscientemente, que profesamos amar a Dios, pero con los hechos lo negamos. Porque cuando usted, siendo cristiano, pues tiene su mirada puesta en las cosas del mundo, en las cosas materiales, pues usted es una persona desobediente, porque no está cumpliendo con el mandato del Señor que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no solamente en el pueblo de Dios, sino en el mundo, las personas no creyentes o las personas que no se han convertido a Jesucristo son el principal ejemplo de desobediencia en el cual está sumida la humanidad hoy en día. Y como consecuencia de ellos, pues vemos que el mundo está azotado de diversas enfermedades, desviaciones
de los principios sociales. Ya las personas están llegando hasta el punto de las cosas que Dios estableció como natural, pues ellos están haciendo lo contra natura, o sea, lo contrario. Y eso ha llevado que hombres con hombres se enciendan en su lascivia, dejando el uso natural de la mujer. También la mujer, dejando el uso natural con el hombre, se han encendido en sus concupiscencias y se han unido mujeres con mujeres. Y esto el Señor, esto es el resultado de la desobediencia. Dios le ha puesto una mente reprobada por cuanto no quisieron darle la gloria a Dios, por cuanto no quisieron obedecer el mandato de Dios. Vemos hoy en día que es lamentable cuántas personas, especialmente jóvenes, edades comprendidas de 15 a 30, 35 años, son las personas que más están muriendo actualmente. Y esto es consecuencia de la desobediencia, porque prefieren más las cosas del mundo, los deleites temporales, y se embarcan en cualquier situación, ya sea legal o ilegal, para tratar de satisfacer esas necesidades. Quieren ser bendecidos, pero no quieren pagar el precio. No quieren someterse a las autoridades, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren buscar de Dios. Creen que las cosas van a llegarle fácilmente, y al ver que las cosas no son así, pues muchos incurren en la violencia, en la desobediencia, en la droga, en los crímenes organizados y otras cosas para tratar de lograr su objetivo. Y vemos las consecuencias que hay: muerte repentina, diversas enfermedades, muchos caen presos, otros son azotados de diversas enfermedades. Vemos hoy en día muy famoso el cáncer, la tuberculosis y muchas enfermedades que la mayoría de ellas son causadas por espíritus de demonio. Y un espíritu solamente tiene legalidad, un demonio solamente tiene legalidad en una persona desobediente. Pero vamos a irnos al principio, el libro de Génesis, cuando el Señor creó al hombre, lo plantó en el huerto del Edén. Gloria a Dios. El Señor le había establecido, le puso todo lo que él necesitaba para su mantenimiento. Todo árbol daba fruto, la tierra era fértil, o sea, al hombre no le hacía falta nada. Pero el Señor, para probar si el hombre andaría y guardaría sus mandamientos y lo obedecería, pues puso un árbol en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dijo: de este árbol no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Pero como sucede hoy en día, así mismo sucedió con el hombre y la mujer que el Dios puso en el huerto, que le entregó la mayordomía de la tierra, de todo lo que Dios había creado, lo puso en manos del hombre para que el Señor lo administrara como buen administrador. Pero se dejó engañar, desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. O sea, una definición de desobediencia es desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Eso hoy en día está matando a muchas personas. Eso hoy en día está acabando con muchos cristianos que dejan de escuchar la voz de Dios, que dejan de leer la palabra, de llevarse por lo que dice la palabra, dejan de ser dirigidos por el Espíritu Santo y empiezan a ser dirigidos por la voz de Satanás. Y eso lleva como consecuencia muerte, enfermedad, destrucción y un sinnúmero de maldiciones causadas por la desobediencia. Entonces, Dios le había dicho al hombre: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Pero dejando de escuchar la voz de Dios, dice el capítulo 3 de Génesis,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí vemos cómo Satanás siempre va contradiciendo lo que Dios ha establecido. Y el problema no es que Satanás contradiga lo que Dios ha establecido, sino que nosotros desobedezcamos a Dios y empezamos a obedecer lo que Satanás dice. Dice el versículo 5, dice el 4, no moriréis, dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí ya la mujer empezó a dejarse seducir por las palabras del enemigo. Siempre el enemigo te va a poner cosas para que tú, para seducirte, para tratar de hacerte entender que las cosas que Dios dijo, pues no te va a pasar nada si tú lo desobedeces. Y finalmente vemos que la mujer accedió y comió de la manzana, y no solamente comió, sino que cuando usted desobedece, usted es una persona que también va a influir a los demás a que desobedezcan al mandato de Dios. Ella no solamente comió ella, sino que también fue y le llevó a su esposo. Hizo que también su esposo pecara, que su esposo desobedeciera al mandato que Dios le había dicho. Eso es consecuencia de la desobediencia, que no solamente tú te contaminas, sino que tú vas a contaminar a las personas que te rodean, a las personas que son cercanas a ti. O sea que la maldición de la desobediencia no solamente te va a llegar a ti, sino que también a las personas que tú amas, a las personas que tú quieres, pues lo va a contaminar y va a arrastrar esa maldición hacia ellos. Y vemos aquí que la sentencia de esa desobediencia fue primeramente que Dios lo echó del huerto, lo sacó de esa zona de confort donde todo era productivo, donde todo era bueno, donde todo se manejaba conforme a la voluntad de Dios, y lo echó fuera. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Señor automáticamente nos echa fuera. El Espíritu de Dios se aparta de nuestra vida y empieza lo que es a operar el espíritu de Satanás. Los demonios empiezan a entrar y a tomar cabida. Ahí es cuando nos atormentan, nos oprimen, todas las cosas empiezan a salirnos mal, toma control de nuestro hogar, y las cosas empiezan a destruirse, y uno ve que por más que uno trata de esforzarse por los medios naturales, pues todas las cosas son un desastre. También le dijo: te mantendrás con el sudor de su frente. Dice, maldijo la tierra. La desobediencia causa maldición en todo el sentido de la palabra. La mujer le dijo que pariría con dolores. O sea, un sinnúmero de cosas que ya usted, como ha leído la palabra, ha leído la historia, la conoce bien. En la Biblia vemos muchos acontecimientos en el cual, por la desobediencia, los hombres de Dios no han alcanzado esas cosas que Dios ha dispuesto, para nuestra vida. Vemos una historia, un caso muy particular que debe llamarnos mucho la atención, y fue el caso de Moisés, un hombre escogido por Dios, un hombre que hizo milagros en el Antiguo Testamento como ningún hombre, ningún profeta de Dios lo había hecho. Pero a causa de una desobediencia, no pudo cumplir con el mandato que Dios le había dicho de introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. El Señor en una ocasión le había dicho a Moisés
Eh, dice en Números, gloria a Dios, Número capítulo 20, versículo del 7 en adelante. Antes de llegar ahí, el Señor le había dicho a Moisés, le había dado instrucciones de que sacara el pueblo de Egipto y que lo iba a introducir a la tierra que Dios le había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Una tierra, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué sucede? Que en el capítulo 20 de Número, versículos 7 y 8, vamos a leer, Dios le había dado instrucciones específicas a Moisés y a Aarón. Ojo con esto, que muchas veces nosotros estamos cayendo en desobediencia porque estamos haciendo las cosas. Nosotros decimos, no, pero yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó. Pero desobedecer es hacer las cosas, hacer lo que te mandaron, pero no con las especificaciones que te dijeron. Y muchas veces los cristianos están cayendo en desobediencia por hacer las cosas, hacer lo que Dios manda, pero a la manera que ellos quieren, no a la manera que Dios lo estableció. Y eso es rebeldía, eso es obstinación. Gloria a Dios. Dice Números 20, versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Oiga lo que el Señor le dijo, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice aquí, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir el agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vemos que por causa de esa desobediencia, usted dirá, pero Moisés hizo lo que el Señor le dijo, tomó la vara, fueron él y Aarón, reunieron la congregación, pero hay un punto. El Señor le había dicho que tomara la vara, pero que le hablara a la peña, no que la golpeara. Entonces, dice el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vemos que esa sola desobediencia le tocó a Moisés y Aarón que no pudieran entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Es muy importante hacer las cosas como dice la palabra, como el Señor manda. No hacer la cosa que Dios te manda, pero a tu manera, porque eso es una desobediencia igual o mayor que no hacerla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas que Dios manda a nuestra manera, le estamos quitando o le estamos añadiendo a la palabra del Señor. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis que el que le añadiere a estas palabras, o el que le quitare, el que le quitare, pues será quitada su parte del libro de la vida de la ciudad santa, y el que le añadiere, pues las plagas que están en el libro, pues vendrán sobre su vida. O sea, vemos lo grave que es hacer las cosas supuestamente lo que Dios dice, pero hacerla de otra manera. Hoy en día muchas religiones, muchas organizaciones religiosas están, según ellos, cumpliendo con el mandato de predicar la palabra, pero le han añadido muchas cosas. Están añadiendo mucha idolatría, están añadiendo muchas doctrinas de hombre, están añadiendo muchas cosas que Dios no estableció. Entonces vemos que se están convirtiendo en desobedientes, se están convirtiendo en rebeldes.
Entonces mi exhortación es a lo siguiente: no desobedezcamos al Señor. Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas conforme a su palabra. ¿Para qué? Para que no dejemos de alcanzar, en el caso de Moisés, en Moisés y Aarón, esa bendición que Dios le había dicho, que ellos iban a introducir al pueblo en la tierra. O sea, muchas veces el propósito de Dios en nuestra vida, por causa de desobediencia, se ve cortado, por causa de desobediencia se ve arruinado, y no logramos esos beneficios que ya Dios ha dispuesto para nuestra vida. Otro caso, vamos al libro de Josué. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y vemos que en Josué, el capítulo 7, dice el pecado de Acán. Pero para entender lo que es el pecado de Acán, cuando Josué, el Señor le dijo, Dios le dijo a Josué, van a pasar al otro lado del Jordán y van a tomar la tierra que yo le he prometido a sus padres. El Señor le había especificado a Josué, para que le dijera al pueblo, que la primera ciudad que iban a tomar, la ciudad de Jericó, no iban a tomar nada de la ciudad, porque todo eso era anatema. O sea, la palabra de Jehová es que pasaran a la ciudad de Jericó a filo de espada, destruyeran todo, y que las cosas, el oro, los metales, pues sean dedicados al Señor, a Jehová, y que no tomaran nada de ello, porque eso era anatema. Pero sucede que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 7, versículo del 1 en adelante, dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, tomó de lo que Dios había dicho que no tomara. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Miren la consecuencia de una desobediencia. El que tomó del anatema, el que desobedeció, fue solamente Acán. Pero dice la palabra que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, o sea, contra todos. Para que ustedes vean que la desobediencia en la congregación, la desobediencia en un hombre o una mujer de Dios puede acarrear maldición contra la congregación, contra el pueblo. O sea, la maldición suya va a acarrear problemas con su casa, su esposa, sus hijos, su trabajo, sus bienes. Entonces, por eso vemos lo importante de obedecer a Dios y no desobedecerlo. Si el Señor dijo, no haga esto, no lo haga. Y si el Señor dijo, haz esto, procura hacerlo como el Señor te mandó, no como tú quieres, ni a la forma que tú te parezca. Eso no funciona. Es como Dios ha establecido en su palabra. Y dice la palabra en el versículo 2: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron Ahí, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y dice la palabra: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Vemos que por causa de la desobediencia, un pueblo que el Señor le había dicho que ninguno a Josué, ninguno le iba a hacer frente todos los días de su vida. Sin embargo, en una ciudad pequeña, una ciudad prácticamente insignificante comparada con la ciudad de Jericó, que era una ciudad grande, amurallada. Sin embargo, los hombres de Israel no pudieron hacerle frente, al contrario, cayeron derrotados delante de esa pequeña ciudad y huyeron delante de la presencia. ¿Por qué? Porque por causa de desobediencia, Dios
no estaba con el pueblo. Y cuando hay desobediencia, Dios no está con los rebeldes, Dios no está con las personas que le abren puerta a Satanás por causa de la desobediencia. Y vemos que el Señor le dijo a Josué, mira, lo que pasa es que han prevaricado, han tomado del anatema, entonces por eso no podrán hacerle frente. Entonces le dijo, mira, levántate, santifica al pueblo, yo voy a tomar la tribu la cual ha prevaricado, lo voy a tomar por la familia, por los varones, y el que yo tomare, pues ese será el que prevaricó. Entonces lo hicieron así y tomaron a Acán. Entonces, cuando Josué, dice el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de la tienda. Entonces, dice el versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el oro, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlo. Vemos la consecuencia de ese pecado. No solamente arrastró a Acán, sino arrastró a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía. Fueron apedreados y fueron quemados por causa de la desobediencia. Gloria a Dios, santo es el Señor. Otro caso muy particular que quiero citar es el caso de Saúl. Dios había escogido a Saúl como rey de Israel, y el Señor en una ocasión pues le había dicho que vaya a hacer la venganza de Jehová contra Amalek. Entonces Saúl reunió el pueblo y fue y Saúl reunió al pueblo y fue a hacer la venganza. El Señor le había dicho, todo lo de Amalek no viva nadie, ni oveja, ni vaca, nada, todo eso destrúyelo, somételo porque eso es anatema. Pero dice en el versículo 15 de Primera de Samuel que Saúl desobedece y es desechado. Muchas veces por causa de la desobediencia, muchos hombres y mujeres con un ministerio, un llamado grande, son desechados por el Señor por causa de la desobediencia, y no alcanzamos lo que el Señor quiere para nuestra vida. Dice así, Primera de Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Oiga lo que le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya conjuntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Israel. Y dice la palabra, y Saúl derrotó a los amalecistas desde Ávila hasta llegar a Shur,
que está al oriente de Egipto. Y vean aquí el problema. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos que el Señor le había dicho, destruye a todo, 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 todo. Cuando le dijo todo, fue todo, pásalo a filo de espada. Pero sin embargo, Saúl dejó vivo al rey de Amalek, dejó vivo a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado, y no lo quisieron destruir. Entonces oiga la sentencia: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos cómo el Señor le pesó haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció, se volvió en pos de Jehová y no obedecía a su palabra. Gloria a Dios. Y dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga lo que dice él. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: escuchen esto: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oigan esto: muchas veces nosotros queremos hacer mucho sacrificio, pero sin obediencia. Y el Señor no se complace en eso. El Señor se complace en que se obedezca a su palabra. Porque dice aquí que porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión es ir en contra de lo que el Señor dice. Y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es obstinado? Una persona obstinada es una persona que siempre va a tratar de hacer lo que él quiere, importa lo que Dios diga o que Dios no esté de acuerdo. Entonces dice: y como ídolos e idolatría la obstinación. Muchas personas están cumpliendo en el pecado de la obstinación, de la rebeldía, por desobedecer a Dios, por no cumplir con la palabra que el Señor pues ha mandado. Otro caso que es bueno citar está en esto le sucedió a David. Gloria a Dios. Ustedes saben que David fue escogido por rey de Israel en lugar de Saúl por la desobediencia de Saúl. Pues Dios desechó a Saúl y escogió a David. Entonces David tuvo en su corazón
traer el arca del pacto, porque desde los días de Samuel el arca no estaba en la ciudad de Jerusalén. Entonces David tuvo en su corazón traer el arca del pacto, porque él vio que en la casa donde el arca estaba había sido muy bendecida. Entonces él quería que esa bendición llegara hasta todo el pueblo. Pero ¿qué sucede? Que pasó algo, que David no miró cómo era que se cargaba el arca. El Señor le había dicho a Moisés, le había dado una enseñanza de que el arca se cargaba en el hombro. El arca se llevaban los sacerdotes, hijos de Aarón, pues cogían la vara y cada uno tomaba una punta, o sea, eran 4 sacerdotes, cargaban el arca al hombro. Pero vemos que hizo una carreta, el rey le hizo una carreta y montó el arca en una carreta que era tirada por bueyes. ¿Y qué sucedió con esto? Que en una ocasión, cuando llevaban el arca, los bueyes tropezaron y el sacerdote Usa pues trató de sostener el arca para que no se cayera, y dice la palabra que Jehová lo hirió ese día y murió. Ese día Jehová lo hirió y murió. Entonces, cuando David vio esa situación, se turbó, porque él dijo: ¿cómo yo he de traer el arca? ¿Cómo yo he de traer el arca a mí? Vemos que por causa de esa desobediencia, eso está en el capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. Dice la palabra en el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, hijo de Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vemos aquí que por no hacer las cosas como Dios manda, como Dios le había dicho a los sacerdotes que el arca se cargaba en el hombro de los sacerdotes, no en carro nuevo, ni usted no puede hacer las cosas porque usted la entienda que es mejor. No haga las cosas como usted entienda que es mejor. Lo que es mejor es lo que Dios estableció. Y vemos que por causa de esa desobediencia, quizá por el desconocimiento, pues hubo un hombre de Dios que pereció aquel día. Por eso vemos que es tan importante de cumplir las cosas como Dios lo ha mandado en su palabra, no como lo dicen los hombres, sino como Él lo estableció en su palabra. Porque en la palabra de Dios es que está la vida. Y si el Señor hoy en día dijo que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, vemos hoy en día que muchas religiones están aplicando doctrina de que no aceptan a Jesucristo. Por lo tanto, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que desecha al Hijo
dice la palabra que desecha al que le envió, y el que no tiene al Hijo, pues no tiene al Padre. Y vemos hoy en día que las personas quieren buscar métodos de salvación fuera de Jesucristo, y eso no funciona. Las cosas son como Dios las estableció en su palabra. Dice la palabra: por cuanto de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo, a su unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el que cree en el Hijo, no el que cree en una religión, no el que cree en un santo, en un ídolo, el que cree en Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que las personas no están cumpliendo con la palabra, y ellos están tratando de servirle a Dios a su modo. El Señor dice una cosa, pues ellos hacen otra, y no saben que son unos rebeldes, son unos desobedientes, y que por causa de esa desobediencia lo que están acarreando maldición para sus vidas. Muchas cosas no le funcionan, aun siendo en el caso de los cristianos, muchas cosas no le están funcionando porque están haciendo las cosas a su manera, no le están haciendo conforme a lo que dice la palabra. Y en esto lo que realmente funciona fue lo que Dios estableció, no lo que usted ha dispuesto. Dios se le bendiga, Dios se le guarde. Hasta aquí esta enseñanza. Más adelante vamos a continuar con consecuencia de la desobediencia, porque ese es un tema que hay mucha tela por donde cortar. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, comparta, comente, dele like, compártalo con el vecino, con el amigo, con cualquier persona que usted entiende que este video le será de bendición. Dios le bendiga y Dios le guarde.